De un principio no te han incautado los bienes, luego la familia por deuda con esa multa acaban perdiendo la... Sí, y otra opción que no se ha abierto todavía, que es la gran cantidad de patrimonio que forjaron un montón de familias del régimen de este país a costa de los represaliados. Quiero decir que sí, que son... que es investigación. Nosotros... efectivamente, sobre todo nos hemos centrado en el alcance de la represión, la personalidad de los represaliados y de las cosas, pero este es un melón, efectivamente. Luego para investigar tienes cantidad de frentes. Lo que pasa es que aquí, de alguna manera, estaba todo por hacer. Ese digamos, ha sido... El problema es que no encuentro esas fuentes en que habéis basado para incautaciones. Bueno, el tema de incautaciones sí que hay... Aquí en Valladolid está el archivo de la Cancillería y allí están los fondos se llaman así, de responsabilidades políticas. En los fondos esos, pues claro, son unos expedientes que se hacen nominales para cada persona. Y entonces allí pone, bueno, las acusaciones, una serie de vicisitudes. Y luego hay unos libros en los que registran lo que les han incautado. Incluso en los informes pone hasta cosas como un yunque, un jergón, un cerdo, dos animales de carga, y todo eso aquí sí que está. Aquí en Madrid estaba el Tribunal de Responsabilidades Políticas de toda la región, que entonces no era como ahora, y bueno, están de Zamora, están de todos, y de ahí sí que hemos podido sacar mucha información. Pero eso abarca los casos judicializados. Sí, bueno, es que... no, extrajudicial es igual. Porque incluso fallecidos les incautan la hijuela. Hay personas que fallecen porque les asesinan y luego les hacen una causa, porque es una causa general, les hacen una causa y ponen que se le incauta la hijuela. Lo que podía heredar del padre o de la madre porque ha fallecido, hasta eso. Quiero decir que el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que empieza en el año 40, pero previamente se habían incautado muchas propiedades. Lo que pasa es que, por lo que hemos visto nosotros, en esa fecha es cuando se hace, en el 40, al final del 39, la Ley de Responsabilidades Políticas. Entonces, bueno, aquí en Valladolid está en el archivo de Granada, creo que hay otro archivo de Chancillería, y a lo mejor está allí, pero claro, esa documentación debería de existir, porque ha ido a archivos militares o controlados por los militares, y el rigor que tenían los militares, como decía al principio Julio, pues es lo que yo tengo confianza en que eso exista, porque nos niegan muchas documentaciones, pero no creo yo que se hayan destruido. No es que se haya destruido tanta documentación, porque los militares eran muy rigurosos y no, igual que la Guardia Civil. La Guardia Civil, cada vez que salía, hacía un parte, hacía unas diligencias, y a la Guardia Civil, bueno, es casi imposible acceder, y nosotros lo hemos intentado, pero te digo que persistas porque es muy posible. De todas maneras hay que tener lo importante que hay que reseñar, o sea, porque con la sublevación no se destruye el periodo democrático de la República, se destruye la democracia española, que su última, digamos, instauración es la restauración del 1875, y con esa destrucción de la democracia, ¿no?, sea una democracia poco desarrollada, como puede ser esa democracia de la restauración del 75, o ese intento de desarrollo democrático, de profundización en la democracia, porque la república no es ninguna revolución. Lo que se intenta es avanzar en esa democracia, ¿no? O, por supuesto, hay propuestas mucho más avanzadas o más radicales, o como queramos decir. Pero ellos lo que hacen es destruirlo todo. Es decir, ellos destruyen todo el progreso democrático y todo el progreso de derechos, de todo, lo intentan destruir todo y dar la vuelta al calcetín. Por lo tanto, ellos no se ceban solamente, digamos, en los protagonistas, sino que las familias para ellos también son importantes. Los que están alrededor son importantes.
porque se trata de aislar socialmente, empobrecer, tener señalado a una parte de la sociedad. Entonces, claro, no tienen solo el interés, vuelvo a repetir, en los protagonistas, sino todo lo que les rodeaba. Los niños, ellos recogen a miles de niños. El pensamiento que ellos tienen es que esos son niños contaminados. Y el Estado lo que tiene es que precisamente reeducarles y educarles en los valores patrios, valores cristianos. La nueva España. Daros cuenta, muy importante, el primer gobierno de los sublevados es del año 38, ¿no? Bueno, ahí nos entretendríamos en hablar en el Pedro Saiz Rodríguez, todo un personaje, ¿sabes? Todo un personaje que podemos tirar una tarde entera hablando de él. Bueno, y lo que se hace precisamente, si vosotros podéis acceder a un libro del año 28, no estamos hablando de la República, un libro de bachillerato del año 28, y comparáis ese libro con un libro del año 40, 42 o 60, vamos, es increíble. Es que ya en libros de los años 20 ya te recoge los progresos aeronáuticos de Lillinger, cuando se tiraba con una especie de ladeta, ¿sabes? Y después yo he usado la cartilla, que la cartilla incluso los dibujos eran cutres, porque eran hechos con palotes, eran dibujos cutres, era todo cutre. Porque precisamente el propósito, y así lo expresaron, era que había que reducir el nivel de la gente. O sea, había que bajar otra vez el nivel de la gente. Lo importante son los valores patrios. Lo importante es que la gente trabaje. La gente no tiene por qué estar formada. Para eso ya tenemos nuestras élites. ¿Entiendes? Pero la población en general, no. Y de hecho se tarda muchos años, ¿no?, hasta que la sociedad, universidad y demás empezó otra vez a extenderse. Pero ellos de momento lo que hicieron fue bajar es como cuando tú tienes fiebre alta y se te da un tratamiento de choque para bajar la fiebre. Pues esto es lo mismo, fue un tratamiento de choque para bajar el país a esa especie de ruina en todos los sentidos y a partir de ahí construir. Hay 3 preguntas, las recogemos las 3 y las contestamos a la vez, si puede ser. Por aquí primero, después y por aquí. Yo quería comentar, a ver si sabías algo sobre este aspecto. Yo me apellido Ripoll y es de los pocos apellidos catalanes que hubo durante la dictadura en Castilla. En concreto viene de, al parecer, porque no hemos podido acceder al juicio, porque el juicio está en Madrid, teóricamente, de que mi abuelo de Cataluña, que estaba en la CNT, fue auxiliado como castigo a venta de baños a trabajar en el ferrocarril. No sé si sabes algo sobre esas cuestiones. ¿Pero vivía aquí en Valladolid? No, vivía en Barcelona o por los alrededores. Ah, o sea, Fue desterrado. Hablando de todo esto, ha sacado otro tema importante, es el tema de los desterrados. Una persona cumplía su periodo de cárcel, 2, 5, 7 años de cárcel, y miles de personas no se les dejaba volver a sus lugares de origen. Entonces les imponían 100, 300, 500 kilómetros de distancia de su lugar de origen. Eso cantidad, pero eso fue, que es un trabajo todavía por hacer, ¿no?, la cuantificación exacta de los desterrados. Ese es un trabajo que está por hacer porque fueron miles y miles. Yo es que he conocido cantidad de gente, no, de Asturias. ¿Y por qué de Asturias? No, porque mi padre y mi madre, me estoy acordando ahora de un caso que ya fue concejala socialista en un pueblo asturiano y el marido era abogado, entonces les desterraron aquí a Valladolid. Ellos eran asturianos y aquí en Valladolid. Y como era abogado y les hacía todos los papeles y tal a los guardias civiles, a los policías, bueno, pues bien, porque se iba bien con todos y no estaba tan controlado, pero de los desterrados es un tema importantísimo. Y esa documentación existe. Otra cosa es que da el acceso a la documentación. Pero en concreto nosotros, te puedo decir esto. Yo le quería decir al compañero cordobés que hay un archivo en Alcalá de Henares que se llama Archivo General de la Administración y ahí están las responsabilidades políticas, todo lo que quieras para investigar. Aparte que se montaron tribunales provinciales, por eso en cada provincia que había un tribunal de responsabilidades políticas también quedarán archivos ahí.
pero el grueso está recogido en el general de la Administración de Alcalá de Henares. Sí, yo volviendo a la cuestión de los lugares de la memoria, viendo vuestra página, veo que creo que tenéis una entrada o hacéis referencia en relación además a Cocheras del papel de los curas dentro de la represión en 1936 y en Cocheras. No tenemos mucha referencia. Nosotros yo hablo, o sea, hay una cuestión importante cuando hablas de investigación histórica, porque por ahí tenemos muchos relatos hechos, digamos, con discurso retórico. Entonces, nosotros lo que hablamos tiene que ser porque tenemos una mínima documentación. Lo que nosotros hemos visto es cuando los militares organizan la represión, ellos piden informes a una serie de estamentos y de grupos de personas. Y lo que se repite generalmente es informe de la nueva corporación municipal. La nueva corporación municipal siempre está relacionada con las antiguas corporaciones y relacionadas, bueno, la redundancia, con los caciques de cada lugar. Segundo informe que siempre se pide es a Falange. Pero Falange, para que os deis cuenta, Falange no tenía, eran muy pocos antes del 18. Falange es, digamos, una bandera de enganche. Las juventudes de las JAP, que eran de la CEDA, masivamente se van a Falange y así otros grupos. Entonces, es la juventud que apoya la sublevación. Ese es otro segundo informe. Y el tercer informe es el de la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene grandes ventajas. Primero, es un cuerpo profesional. Segundo, no pertenece al pueblo. La Guardia Civil estoy destinado aquí y mañana está allí, ¿no? Y con esos tres informes, a ellos les interesa, no les interesa que les cuenten películas. A ellos lo que les interesa es lo que os he estado contando antes. ¿Quién dirigía aquí cuando había huelgas? ¿Quién las organizaba? La vida cultural, social, tal, ¿quién la movía? Cuando llegó aquí la República, es lo que a ellos les interesa. Entonces es muy interesante porque ocurre en varios casos donde hay informes contradictorios. Uno acusa taca, y en cambio el otro es culpa de todo. Y ahí el juez militar pregunta, ¿no?, a quien ha dicho algo que no corresponde, ¿por qué usted dice esto, ¿no? Y luego es verdad que hay, por ejemplo, escritos, hay bastantes escritos donde firman 20 personas del pueblo porque el que era alcalde republicano, que a lo mejor era de Unión Republicana, quiero decir que no era de un partido más de izquierda o tal, y que se ha librado cuando este hombre taca, o de sacerdotes que hacen acusaciones, pero los informes que se piden a sacerdotes sí son cuando son para los funcionarios, más en concreto los maestros. Ahí sí que el sacerdote informa si este maestro atendía a los niños en la Sagrada Escritura o no. Pero lo que es el informe, me refiero a la represión de los que son fusilados, paseados, encarcelados, no interviene. Intervienen en ese otro modelo de represión. Pues no hay más preguntas. Muchísimas gracias por la charla y a todos por asistir.